I'm definitely gonna die up here if I have to listen to any more god-awful disco music. My God, Commander Lewis, couldn't you have packed anything from this century? Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle clic al enlace. Seguramente ya saben, porque está en todos lados, se estrenó la película The Martian, o Misión Rescate en español, del director inglés Ridley Scott, que como probablemente también ya saben, es el autor de dos de las películas más influyentes en el cine de ciencia ficción, Alien del 79 y Blade Runner del 82. Y desde entonces Ridley Scott ha filmado unas 20 películas en distintos géneros, pero me voy a limitar a su beta de ciencia ficción para decir que así como esas dos películas pueden considerarse las referencias más altas con las cuales otras pueden medirse, otras películas de ciencia ficción, The Martian está hasta abajo. Es una de las peores que se han hecho en ese género. Es una película insulsa, complaciente, predecible, de buen gusto, el tipo de películas que le hacen mucho daño, no a la industria del cine, esa la enriquecen con dinero, quiero decir, sino a las expectativas que se tienen de lo que es una película. Es por culpa de películas como estas que las personas van al cine creyendo que la experiencia debe de ser placentera, agradable, sin baches, sin topes, con todo lo que estas expectativas dejan de fuera. Me parece increíble que en una película de 2 horas y media, como dura The Martian, no haya un solo minuto en donde se comunique tensión, riesgo o se exprese desolación, que, vamos, son emociones que yo no sé, ¿ustedes qué opinan? Creo que se pueden esperar debajo de una historia que habla de un hombre que quedó abandonado en un planeta porque sus compañeros de tripulación creían que estaba muerto. No creo que sea pedir un ángulo sombrío a una historia que no lo tiene. No he leído la novela en la que se basa la película, la novela de Andy Weir, pero sospecho que se da mejor oportunidad para desarrollar los ángulos que más o menos aparecen sugeridos en la película. El ángulo filosófico de un hombre abandonado en un planeta, el ángulo dramático que habla de la misión de rescate para que vuelva a casa salvo y que daría lugar a un thriller, se esperaría, y el ángulo, digamos, positivista, en donde se nos dice que si se aplican con serenidad, con experiencia y con mucha preparación los conocimientos científicos, cortesía de la NASA, se puede sobrevivir en Marte. Es curiosamente el ángulo que más le interesó desarrollar a Ridley Scott, lo cual estaría muy bien como propaganda de la NASA, pero no es suficiente para sostener un argumento, una película de suspenso de 2 horas y media. Y digo que sospecho que el libro lo hace mejor, porque justamente lo que hace Ridley Scott es usar los recursos del cine para aplanar las posibles reflexiones filosóficas o la posible tensión dramática. Y esto es irónico viniendo del director que creó una de las atmósferas más nostálgicas en el cine. Esta película más bien parecería un comercial, diría de Apple, si no es porque el propio Ridley Scott dirigió un comercial de Apple en 1984, que sin embargo era mucho más turbio. Esta película parece un catálogo de estilo de vida. Y también las escenas que suceden en la Tierra, en los cuarteles de la NASA, fallan en tanto no generan este suspenso. ¿Por qué? Porque son una sucesión de clichés, empezando por el equipo mismo que conforma al equipo de la NASA. Un director rígido pero sensato, un subalterno rebelde pero sensible, una subalterna muy preocupada por lo pragmático, un oriental que trabaja horas extras para obedecer al jefe, un geek que sale de la nada y da una solución que nadie podría haber descubierto, siendo que es me parece, dicen por ahí, que es algo que es muy común en las operaciones de la NASA. Pero no vamos a mezclar lo que es la ciencia real, porque ese ya sería otro tema y yo siempre he creído que no tendría que interferir en las películas. Hay algo más grave, hay un problema todavía mayor que se aplica no solo a esta película, sino a todas las que pretenden o buscan crear suspenso y que son de alto presupuesto. Y es el asunto del casting, el problema del casting. ¿Por qué un problema? Porque los estudios para pagar una película de este calibre exigen que sus protagonistas sean famosos, sean estrellas. En este caso, Matt Damon. Y a la vez hay una convención que dice que los personajes interpretados por un actor de este calibre no van a morir en la historia.
haciendo que todas las escenas que tienen que ver con la posibilidad de que algo salga mal y que están presentes en esta película no tengan sentido, sean innecesarias, sabemos que todo va a salir bien. Y yo me pregunto, en una época en la que todo el mundo tiene un terror patológico al spoiler, ¿no es este el peor spoiler del mundo? Y no me refiero al cine de géneros que cumple con convenciones, porque en las buenas películas de géneros, a cambio de cumplir con las convenciones, se nos ofrecen subtextos. Entre la convención A y B, en el camino, se plantean dilemas éticos, cuestionamientos. Nos vemos reflejados en los personajes, vemos a nuestro entorno reflejado en la sociedad en la que existen los personajes. Yo me pregunto, ¿cuál es el subtexto de El Marciano? ¿Cuál es la metáfora? Siendo que el cine de ciencia ficción siempre es una metáfora. Yo diría que es más bien una puesta en escena muy literal de la camaradería, del optimismo, de la pericia tecnológica, de las instituciones de Estados Unidos, que por eso es el país más grande del mundo, dicen ellos. ¿En serio, Ridley Scott? Remato con el tema del casting y del problema que presenta, porque alguien ya lo había solucionado, ya se había atrevido a romper esa regla en 1960 y fue Hitchcock cuando en su película Psicosis decidió matar a su estrella Janet Leigh a la mitad de la película y revolucionó lo que se esperaba del cine en ese momento. Como bien dijo Martin Scorsese, convirtió al cine en un lugar peligroso y lo dice obviamente como un halago. The Martian, con su estética de catálogo, revierte todo eso y convierte al cine en un lugar bonito, agradable, acogedor y muy aburrido. Y para lugares acogedores, pues la sala de la casa de uno. Y yo los espero en este mismo lugar, espero la semana que entra, en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.